Segundo bloque de Economía sin Corbata. En este programa estamos hablando de todo lo que uno pone cuando pone el voto en la urna. Ahora vamos a hablar de inclusión social. Vamos al informe. Se suele hablar de crecimiento con inclusión. De tan repetida la expresión puede parecer vacía. Son los datos concretos y las experiencias de vida los que le dan dimensión real a frases que de otro modo pueden sonar a meras consignas o expresiones de deseo. ¿De qué se habla cuando se habla de inclusión? Asumimos en esta parroquia el 25 de mayo de 2013. Por lo tanto, hemos visto en todo este tiempo cómo ha cambiado el barrio. Y yo creo que la política social más eficaz ha sido trabajo. La inclusión es importante porque tiene que ver con la justicia, básicamente. Y la justicia tiene que ver con las desigualdades. El mejor ejemplo es la asignación universal por hijo, que extiende a todos los niños de Argentina el derecho a percibir un ingreso y que desde noviembre de 2009 reciben 3.597.367 chicos. Para la asignación universal por hijo y para la asignación universal por embarazo, que en enero de 2015 recibieron casi 87.000 mujeres, el Estado Nacional destina un presupuesto anual de 24.818 millones de pesos. Escuchamos muchas veces esta cosa de, bueno, no van a trabajar por el plan social, o les pagan el plan social para no hacer nada, o les pagan el plan social por vagos. Y la verdad que el gobierno, yo digo que no tiene planes sociales, tiene políticas de inclusión social. La asignación universal por hijo incrementó la matrícula de manera extraordinaria en las instituciones, en la primaria y en la secundaria. Se notó un cambio tremendo en incremento de alumnado. Acá es un plan en concreto que los planes sociales además han repercutido en una mejor educación para madres solteras, viudas, chicos jóvenes que habían quedado fuera del modelo y están ahí estudiando y bueno, terminando la primaria o la secundaria. Yo tuve que dejar de estudiar a los 18 años porque fui mamá y no podía trabajar y estudiar a la misma vez y ahora sí, estoy trabajando y estudiando a la noche. Yo pienso qué actitud tiene una madre que no había terminado la primaria frente a sus hijos que terminan la secundaria y que ahora la madre puede decir yo también terminé la secundaria, por ejemplo. En total, el presupuesto anual para las asignaciones sociales es de 478.826 millones de pesos y beneficia a 16.176.533 personas. Yo creo que hay un modelo que alienta la solidaridad y alienta que le vaya bien al que está abajo y hay otros que se quejan de que le va bien al que está abajo. Yo creo que el Estado tiene que traducir esa inclusión y poder combatir la desigualdad a través de políticas públicas, de programas y de políticas estatales que incluyan. Yo creo que lo que hace el Estado simplemente es los derechos que no garantiza el mercado, los garantiza el Estado. Y la verdad que hemos visto que el mercado no garantiza muchos derechos, más bien los corta. Entonces esa es una política, no es un plan social, es inclusión social plena porque la gente tiene un derecho a tener ciertos beneficios económicos. Trabajo, tengo más la ayuda del programa Progresar y la asignación por hijo. Y me ayuda bastante para comprarle cosas a mi hija, para comprarme cosas a mí y para los útiles de mi hija. Algunos de los programas de inclusión son el Plan Progresar, las asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas e ingreso social con trabajo. Argentina trabaja, más ellas hacen, entre otros. Una de las cosas que más se está notando en muchos barrios, no solo hablo por mí, sino por muchos compañeros curas que lo estábamos charlando la vez pasada, es, por ejemplo, en todos lados tenemos gente que ahora se puede jubilar, gracias a las moratorias, etc. Y entonces uno ve eso en concreto, ¿no? Y eso se palpa, ¿no? Gente que viene a dar gracias porque ahora se jubiló y está feliz de haberse jubilado. También son parte de las políticas sociales planes como Conectar Igualdad, que ya entregó 4.717.248 notebooks a estudiantes secundarios, o la creación del Fondo de Garantía Previsional creado en 2008 para garantizar el nivel de los beneficios previsionales y el procrear. El primer contacto que tuvieron los chicos y familiares de estos alumnos fue la llegada de las netbooks. Acá trabajábamos TIC antes del tema de las netbooks
Y el profesor lo que tenía que hacer era más o menos diseñarle con una caja lo que era la CPU, lo que era el monitor y lo que era el teclado. No te exagero en nada, los chicos no van a ser analfabetos tecnológicos, eso te lo puedo asegurar. En 2002, el número de personas alcanzadas por algún tipo de cobertura estatal era de 1,5 millones. En 2013 ya eran 3.700.000. Esto hizo que la criminalidad barrial disminuyera un montón, que los pibes que se juntaban antes en la esquina empezaran a venir a la escuela. En todos lados proliferaban los comedores, es decir, los chicos comían fuera de su casa. Ahora muchos chicos comen con sus padres en su casa. Más allá de que la plata sea de un plan, todo ese tipo de cosas hace psicológicamente bien. Y eso tiene que ver con la dignidad. De todo esto se habla cuando se habla de inclusión, un concepto solo comprensible para quien tiene la convicción de que las políticas sociales no son un paliativo, sino el reconocimiento de derechos, y que su consecuencia directa es la generación de empleo. Inclusión social. A veces cuando uno se maneja con números y da cifras frías, no se llega a entender en profundidad lo que significa para cada una de esas personas haber tenido el acceso a una computadora, a una jubilación, a un trabajo, a una vivienda. Es como un drama social vivido desde una subjetividad muy fuerte. ¿Cómo es esto? La inversión social es una herramienta más con la que cuenta el Estado. Primero, como decíamos en el informe, para garantizar un derecho que el mercado no puede proveer y no quiere proveer. Y segundo, que la inversión social, más allá de que está estigmatizada y sigue estigmatizada a pesar de todos los avances discursivos que han existido a lo largo de los últimos años, se traduce inmediatamente en un impulso al mercado interno, o sea, en más rentabilidad para las empresas, en garantizarle que haya demanda de los productos, por ejemplo, básicamente de alimentos, de indumentaria. Hacia ahí se gasta el dinero de la asignación universal por hijo, de las jubilaciones, etc. Y son herramientas que deben ser profundizadas, como no son planes asistenciales aislados, sino que forman parte de una política de inversión social integral, deben ser profundizadas contemplando las diferentes falencias que todavía sufren los sectores más vulnerables de la sociedad argentina y que se resuelven fundamentalmente creando empleo. ¿Esa plata no se fue por la canaleta del juego y la droga? No, los estudios y las encuestas, cuando uno se sienta a hablar con los beneficiarios de estos planes sociales o de este derecho como la asignación universal por hijo, se gasta en mejoras de comida para los chicos, se incorporan nuevamente productos de higiene y limpieza que se habían dejado de adquirir en las casas, y cuando llega a haber más posibilidad de ahorro, sirve para comprar a un par de meses zapatillas, ropa, que antes había sido vedada la renovación de eso. Inclusive el postrecito volvió a las mesas de algunas de esas familias, que además te da algo de legitimidad, digamos, que te devuelve la dignidad a esos hogares. No te resuelve, está clarísimo que el empleo de calidad es lo que resuelve o que permite avanzar en la resolución de la problemática, pero los cambios que han permitido estas herramientas, que fueron impulsadas en un momento donde la demanda interna empezaba a menguar por la crisis internacional, son fundamentales, no solo para estos beneficiarios, sino para los mismos empresarios que duplican su producción en cantidades, en caramelos, en productos de limpieza, etcétera. Esto es la vida de la gente, la vida de la gente. Me parece que ya que estamos a pocos días, Sergio, de las elecciones, es interesante pensar esto en función de la idea de políticas de Estado. Una idea que recorre mucho el análisis político y los debates en televisión y demás. La idea de, bueno, hay que hacer políticas de Estado. ¿Quién puede estar en contra de esto? Digamos? En política de Estado, en el sentido de, bueno, una política que se mantiene más allá de los diferentes gobiernos. Viene un gobierno azul, viene un gobierno rojo, viene un gobierno amarillo, viene un gobierno naranja. La política de Estado se mantiene. Ahora, ¿qué es una política de Estado? A veces se piensa que la política de Estado es tres tipos que se sentaron en una mesa, se pusieron de acuerdo en algo y lo lanzaron. En general, en el mundo, las políticas de Estado son una fuerza hegemónica, impone una política, la implementa, la sostiene durante un tiempo, y las fuerzas que estaban en ese momento en la oposición, cuando pasan al gobierno, deciden mantenerla. Eso es una política de Estado. Una decisión que lleva adelante un gobierno y que después el resto de los partidos políticos, de los actores sociales, de los líderes de popularidad, etcétera, deciden sostenerla. La asignación universal es
es un ejemplo clásico de política de Estado. La implementó en su momento. El kirchnerismo decidió llevarla adelante a partir de noviembre del 2009. De a poco los diferentes partidos de por ahí otras orientaciones políticas que en otros casos hubieran tenido una opinión diferente y que por ahí al principio tenían una opinión diferente, decidieron hacer la propia, y ahora si uno repasa la campaña no hay un solo candidato que haya dicho que está en contra de la asignación universal. Digamos. Lo mismo la extensión de las jubilaciones. Hay una serie de cuestiones que me parece que en medio del debate electoral están pasando por alto y que hablan de algunos consensos que se han creado en la sociedad argentina y incluso en la clase política argentina en los últimos tiempos a partir de decisiones buenas de este gobierno. Me parece que este es un caso clásico de una política de Estado. Ojalá que no sean solamente promesas de campaña y sean bueno, realmente... eso es un tema, porque ahí hay un riesgo que yo veo, que es que no es tanto que se desarmen estas políticas de Estado, sino que no se implementen nuevas. Porque con la cuestión social, con la protección social, no alcanza con lo que tenés. Vos tenés que estar todo el tiempo, en un país pobre como este y desigual como este, tenés que estar todo el tiempo generando nuevas, como la última moratoria entraron 600.000 personas, estar todo el tiempo alimentando la protección social para que no vaya quedando gente afuera. Desde mi punto de vista, el riesgo no es que se desarme lo que se hizo, sino que no se siga avanzando. Nada más algo de cara chiquitito, de cara a lo que viene, que hay algún riesgo, me parece a mí, cuando desde ciertos sectores se pone el foco y el énfasis en la cuestión fiscal, digamos, ¿no? Donde hay un planteo, me parece, dando vueltas de un Estado más reducido, más pequeño. Entonces ahí hay ciertos riesgos. Vos fíjate que esta política, y lo marcaba Tomás muy bien hace un rato, no solo es una cuestión que mejora la distribución desde el punto de vista ético, de mejorar la distribución de ingresos, sino que también es una herramienta de impulso a la economía, digamos. Estas transferencias de recursos del Estado hacia sectores de menores ingresos, lo que hacen es impulsar el consumo. El consumo es el 60% de la demanda agregada en Argentina, y eso al final del camino genera más producción, más industria, más empleo, ¿sí? Y entra a jugar en un círculo virtuoso en ese sentido. No nos olvidemos que es un derecho, muchachos, que es un derecho además, y que forma parte del sistema de asignaciones familiares integral que también perciben los trabajadores en relación de dependencia. No es que es un plan asistencial aislado, forma parte de una política integral. Por lo menos la asignación universal por hijo se inserta dentro de esa lógica con el sistema de jubilaciones y pensiones. Estamos hablando de inclusión social. Vamos a un corte y cuando volvemos le ponemos un voto al consumo.